En un mundo donde reina la desinformación, alguien debe poner orden. El podcast de la justicia. Profesionales del derecho que buscan educarte para mantener el orden y la paz. Todos de pie para recibir en el estrado a las abogadas María José García y Mercedes Luque. En Street Radio, la radio podcast. Buenas, y estamos aquí una vez más en el podcast de la justicia, por aquí por Street Radio y también a través del canal de YouTube y a través de la señal de 96.9. Bueno, recuerda que también puedes seguirnos a través de las redes sociales. Hoy estamos estrenando el live, que lo estamos haciendo a través de la cuenta en Instagram, @la radio podcast, y puedes seguirnos por allí también. También estamos aquí en vivo en YouTube, en TikTok y en Twitch. Recuerda además que puedes enviarnos mensajitos a través del 0412-724-9527 y que bueno, que por allí puedes hacernos todas las preguntas que quieras. Recuerda que por aquí, María José García Zambrano, puedes seguirme también, si gustas, a través de mi cuenta en Instagram, @marijogz. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados. También nos acompaña el día de hoy en producción Alberto Belfort, Roselianos Díaz Arias, como operador de audio a Pablo Belfort y como operador de video a nuestro amigo Difrey Alejandro. Mira, María José, hoy tenemos otro invitado. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy tenemos un súper invitado, estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí porque vamos a tocar un tema muy interesante, algo que quizás muchas personas no le prestan mucha atención, sino hasta que llega ese momento en que necesitas ese abogado, ¿no? Creo que lo mismo pasa con los penalistas, o bueno, con todos los abogados en general. Pero en este caso tenemos un queridísimo amigo de nosotros que hace vida también a través de las redes sociales, comparte contenido jurídico, además tiene un canal en YouTube. Él es el doctor Juan Carlos Ron, bienvenido, especialista en materia de sucesiones. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, María José, Mercedes, un gusto compartir con todos ustedes. Y sí, justamente me encuentro en la plataforma YouTube que la semana pasada acabamos de llegar a los 6,000 suscriptores. ¡Wow! ¡Qué maravilla! tal? Sí. Mira, no nos podemos quedar atrás, así que si tú estás aquí viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita y suscríbete. Qué competitiva, vale. Soy Aries, perdón. Por Dios, no te digo ya por lo menos. Igualmente, de todas maneras, suscríbanse también a las redes sociales y también al canal de YouTube de este servidor, ¿cómo no? Mira, María José, yo tengo una anécdota de Juan Carlos. A ver. Ajá. Yo creo que ¿cuántos son? Como 15 años más o menos. Yo hice los primeros cursos de sucesiones con él. Como profesor, qué fastidioso. ¿En serio? Uy, Pero ¿sabes sí. qué me llamó la atención? Que acabas de decir, hace 15 años, y yo estoy aquí sacando la cuenta. Wow. ¿Cuántos Ella viene de años tendrá Backstreet Boy Juan? para acá, Ajá. Doc. O sea, no ¿Cuántos podemos años estar en tendrá eso. Juan? Bueno, Juan Carlos hoy nos va a aclarar muchísimas dudas en cuanto a temas de sucesiones, en qué debe pasar, qué se debe hacer cuando una persona fallece, a dónde se debe acudir. Y muy importante, eso es lo que vamos a hablar en el primer bloque. Y en el segundo bloque vamos a hablar de todo lo que son los testamentos. Si vale la pena hacer un testamento en Venezuela, si es mejor hacer algún traspaso entre vivos, qué es las recomendaciones del experto. Entonces, María José, tú desde el principio me dijiste que tenías un poco de preguntas, Un montón de pobrecito preguntas. nuestro invitado, pero dijiste que tenías un poco de preguntas en cuanto a la sucesión. Es así. Sabes que, bueno, como lo estaba diciendo al inicio del programa, muchas personas no contemplamos el hecho de que eventualmente en algún momento nos va a tocar, porque, bueno, una persona que nace, lo que más tenemos seguro es la muerte, ¿no? Así es. Y siempre cuando llega el momento, transitamos por unas emociones muy negativas, estamos muy tristes, estamos viviendo nuestro dolor y bueno, hay cositas que no sabemos y en ese momento menos. Claro. Entonces es importante saber, Juan Carlos, y también que, bueno, atravesamos recientemente una pandemia que trajo como consecuencias muchas personas fallecidas y seguramente tuviste muchísimos casos de estos, de que los familiares de verdad no tenían cabeza para este tipo de cosas y a veces dicen que suena un poco impertinente una vez que la persona fallece, inmediatamente abordar estos temas. Porque bien puede entender la familia como que, mira, pero no has dejado que el muerto se enfríe, pues ya tú estás hablando de herencia. Y lo toman a mal. Y no, señores. Y ahorita el doctor, el experto, nos va a explicar que no es que no estamos dejando que el muerto se enfríe, es que hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto. Y que hay unos lapsos. Es unos así, lapsos para hay llevar a unos- cabo los diferentes trámites. Es así, Juan Carlos. Entonces, en estos casos donde una persona fallece,
inmediatamente, bueno, una vez que transitas tu dolor y eso, ¿qué es lo que se debe hacer? Mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo, más allá de todos los conflictos que puedan haber a nivel de materia de sucesiones y herencias, es lo que es el trámite de la declaración de impuestos sobre sucesiones. Si vamos al punto de que hay una cantidad de bienes que ha dejado el difunto al fallecer, estamos hablando de bienes muebles, inmuebles que pueden ser obviamente valorados en dinero, incluso bienes incluso de forma invisible. Si hablamos de derechos de marcas o si hablamos de derechos tecnológicos que también Los tienen su valor. intangibles. Exactamente, los intangibles. Para poder, digamos, llegar al punto de poder adjudicar, repartir o en su defecto ceder o vender en un futuro a mediano plazo, se requiere hacer una declaración de impuestos sobre sucesiones. Entonces, ¿qué pasa en este punto? El CENIAT establece un lapso para realizar la declaración partiendo desde la fecha de fallecimiento. Son 180 días hábiles. Como 6 meses, 6 ¿no? meses. Muchos dicen 6 meses Ok. y no lo son realmente. Porque hay muchos días que no son hábiles. Exactamente, son 180 días hábiles. La ley dice que días, pero obviamente de dónde vienen los hábiles, el Código Orgánico Tributario lo menciona. Ok. Entonces hay que tomar en cuenta eso. En la práctica son alrededor de 8 o 9 meses. Y digo ese punto porque justamente yo acabo de recibir un caso la semana pasada en el cual le dije, tenemos que correr porque posiblemente por la fecha se cuentan los 9 meses que yo de forma práctica a nivel forense lo tomo en cuenta, tenemos unas 2 semanas. Oh, sorpresa, cuando yo vengo y saco el RIF sucesorio, me lo dieron el martes de la semana pasada. Cuando saco el RIF a los 2 días, me percato que la fecha de vencimiento es este viernes. ¿Qué Ah, tal? Eso, correcto. en la Creo raya. que ya tienes todo listo. Van 12 bienes inmuebles y todavía seguimos buscando los Wow, documentos, imagínate. documentos que hay algunos todavía en oficina de registro que tenemos que ir a buscarla en otro lado, que anteriormente era en un sitio y ahora tenemos que buscar en otro lado. He tenido que realizar gestiones justamente incluso hoy de una notaría antigua que se fusionó con otra y me dicen, véngase mañana para buscarle el documento de... Una copia, vale. Y estamos hablando de un terreno. Es decir, son cosas y peripecias que Claro. justamente lo que tú dices, María José. No, porque tú vas a dejar entonces ese muerto, déjalo que por lo menos se enfríe y vas justamente a estar pendiente. Resulta que contactan al profesional, lo ponen a correr tanto la persona como el profesional a tratar de no caer en las penalidades. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de no hacer esto a tiempo? Tienes una multa que en la ley está establecido por lo menos en euros, ya no son unidades tributarias. Sí, Wow. es muy Se, alto. se configura inmediatamente, yo partiendo de la fecha de fallecimiento y cuando te presentas el caso, yo tengo que calcular cuánto es el tiempo para, digamos, considerar la obligación para cumplir. Si ya pasó ese tiempo, yo sé que se configura ya una multa de 100 euros. ¿Qué tal? Entonces, fíjense algo, rescatando un poquito lo que nos está diciendo el doctor Juan Carlos. Lo ideal es que inmediatamente, claro, cuando así lo crean conveniente, O dejar que pasar... consigan a una persona de Sí. confianza y la encomienden y le digan, mira, esto va a ser tu trabajo en el momento que pudiera pasar esto, ¿no? Alguien que sea llegado a la familia, pero no directo a la familia para que pueda ser un poco menos Sí. traumático a la hora de, Sin de embargo, llevar a cabo los trámites. Sin embargo, Mercedes, ¿sabes que también es importante? Que creo que por eso las personas lo hacen así, porque siempre en los cumpleaños, los nacimientos y los fallecimientos es cuando la familia se reúne. Y esos Tal son cual. temas que hay que abordar en familia. Entonces aprovechan quizás durante las novenarias, ¿no? Lo hacen aquí también. Yo porque mi familia es andina y tenemos esa tradición. hay la novenaria. Entonces, durante esos días, aprovecha la familia que está unida, está reunida allí, para hablar acerca de cómo van a llevar a cabo esos trámites, ¿no? Claro, hay personas que no están familiarizadas, que no saben que hay un lapso que cumplir, que hay unos días que están corriendo a partir del momento del fallecimiento y que además eso acarrea una multa. O sea, ahorita no estás hablando de 100 euros. Y solamente la multa, porque si hablamos del punto de que tenías que pagar y no hiciste el pago entre el lapso, Imagínense. ese es otro cantar. Entonces, en una familia donde hayan dejado varios bienes, también es importante que sepan que hay que recabar una serie de documentación y que no siempre hay personas que las tienen guardadas. No siempre hay la mamá o la abuelita que previsión. los guarda debajo del colchón, que es el archivo que no falla. El archivo Cuidado que si siempre te has comido tiene por todo. polillas tal vez y tengan que buscar después una copia certificada. Importante. Esos documentos que ustedes vayan a guardar debajo del colchón, métanlos dentro de una bolsita, ¿verdad? Una bolsita Exacto. plástica para que lo puedan preservar, porque sí. Y qué bueno que hablan de los documentos, porque así podemos orientar un poquito más a los oyentes y a quienes nos están viendo. Las partidas de nacimiento de todos los herederos tienen que estar en original. En original. El acta de defunción, Así es. los documentos de propiedad de los inmuebles, la constancia de residencia
o... Un punto importante con Ajá. respecto a la partida de nacimiento, y eso es un dato Ok. que siempre preguntan. No importa si esa partida tiene por lo menos que sea en papel sellado. Sí, no importa, porque estos documentos no tienen vencimiento. Anteriormente sí. lo tenía, Ajá. pero actualmente ya no. Digo, no importa si es aunque sea un papiro, pero si se ve claro y está en buen estado, tráigamelo, si sea un papel sellado, porque es válido. Además de ello, el señal no va a verificar, no, anteriormente hacía, digamos, la confrontación del original y copia. Ok. Actualmente ya lo que hace es recibir las copias. Y yo tengo, digamos, como que guardado en reserva la carpeta con las originales a ver si me las solicitan. Ya hoy en día no lo están pidiendo. Y en dado caso, perfecto. Entonces, fíjense, cuando son familias muy numerosas, por ejemplo, el caso de mi abuela, eran 12 hijos. Y ustedes se imaginarán lo horrible que era buscar 12 actas de partidas nacimiento. O sea, claro. Y ni era... hablar si alguno de ellos falleció, tienes que buscar a los representantes. Exactamente, Esa es otra. entonces, sí, no subestimemos ese tiempo, no digamos, no, vale, son 6 meses, son 8, 9 meses, porque se te puede ir esos meses buscando esa documentación. Entonces, insisto, aun cuando nosotros no contemplemos eso, y está bien, porque uno no puede estar viviendo pensando en la muerte, sí tenerlo allí sabiendo que va a existir, pero tener nuestra acta de nacimiento, ¿verdad? Y para cualquier cosa. Una carpeta de contingencia. Sí. Y es que no necesariamente para esto, el acta de nacimiento nos puede servir para cualquier cosa. Claro. Eso es verdad. Claro. Mire, y esto, señores de la audiencia, señores que nos escuchan y nos ven, esto es para quien fallece y deja un bien o deja más de un bien. Pero ¿qué pasa si no dejan bienes de ningún tipo? ¿Hace falta llevar a cabo esa declaración No. sucesoral ante el CENIAT? No, considero, por lo menos este servidor considera que no debería haber ningún tipo de declaración. Alguien como yo, que nada más tiene un iPhone. Si tienen un carro, sí. Si tienen una casa, aunque sea vivienda principal, hagan Sí, su declaración pero si sucesoral. en dado caso no tienes algún bien que tenga un título expedido conforme Ok. a la ley, no es necesario. He visto casos en los cuales también ha habido situaciones bastante peripescas en el cual resulta que una persona había comprado un terreno, es decir, un señor compró un terreno, se casa posteriormente y la mujer fallece. Y cuando quería vender el terreno, no lo puede vender porque como la señora estaba casada con usted, tiene que hacer la declaración del terreno por el matrimonio que tuvo con la señora, cuando ella nunca tuvo ninguna participación, porque ese era un bien propio de este señor y no necesita. En ese punto se puso el registro y el CENIAT del estado de Trujillo, me enteré de ese cuento hace tiempo, y tuvieron que recurrir a un experto de aquí de Caracas para que le aclaren, señores, esto no es así. Y puede pasar ahí. Claro, hay cuentos de cuentos, hay situaciones de situaciones. Creo que ninguno es menos complejo. Claro, habrán sus complejidades, pero no subestimen la situación en la que usted pueda estar. De hecho, hay familias que están vivas todavía, todo dicen, wow, cuando esto se muera, esto va a ser horrible. Entonces, O cuando tienen familiares que ya pasaron por ahí y dicen, no, mira, me hacen el favor y dejan todo en vida porque yo este papeleo no lo puedo hacer. o cuando sabes que tus hijos son conflictivos y que puede haber un problema entre sí, yo creo Ni que hablemos. no O está de más o cuando dejar las no- cositas claras. O cuando no sabes que los hijos son conflictivos y se vuelven conflictivos en su momento. O cuando olvídate. tienen problemas psiquiátricos o intelectuales que los he visto. He visto ya También, dos casos. Hoy ok. me plantearon uno, por lo menos posiblemente veamos partición contenciosa. Wow, ¿qué tal? Mira, ¿sabes qué? Me llamó la atención y por eso me estaba riendo ahorita cuando estaban hablando de las personas que no dejan Porque nada. es tu cumpleaños. Cumpleaños Es que me acordé de un dicho Ajá. que reza que dice, o sea, que las personas dicen, mira, dejó fue de existir. Ah, sí. No dejó nada. Hubo que colocarle para el café. Sí, Y en la lápida, porque le tocaba. Ay, pero bueno, una de las preguntas que teníamos era cuál es la diferencia entre una declaración sucesoral y una declaración de únicos y universales herederos. La diferencia se basa es en el ente donde lo realizas. Número uno, la declaración de impuestos sobre sucesiones que he estado conversando se realiza ante el CENIAT con el fin de realizar la declaración de impuestos y de pagar un tributo. En este caso, la declaración de únicos, universales y herederos es un procedimiento de carácter judicial en el cual los solicitantes piden al juez por medio de un procedimiento no contencioso que se les declare como universales herederos. Procedimiento que de hecho a nivel judicial se realiza, pero que te comento en otros países se hace notarialmente y es rápido. O sea que coloquialmente la declaración de únicos y universales herederos te dice quiénes son los herederos y la declaración sucesoral
cuáles son esos herederos que tienen que pagar por esos bienes. Exactamente. Ok. En cierta forma, viene a ser una relación sucinta del patrimonio y los nuevos propietarios, porque esa planilla de declaración con las solvencias vendría a ser el nuevo título de propiedad que complementa los títulos originales de propiedad que tenía el difunto en su momento. Para poder disponer entonces de Mientras ellos. que los universales herederos a nivel judicial lo que va a servir es para ciertos trámites en los cuales deban comprobarse esa declaración judicial, para procedimientos judiciales si alguna de las partes fallece, para cobro de prestaciones sociales, en dado caso si el trabajador falleció, para lo que es el cobro de seguro social, para pensión de sobreviviente y cualquier otro tipo de trámite que se requiera esto. Yo tengo una anécdota en un juicio que volteé por completo. Eso les doy un tip a los abogados que nos escuchan. Había una demanda por un retracto legal arrendaticio. Okay. Y solo consignaron entre las pruebas la declaración sucesoral ante el CENIAT. Okay. Nunca consignaron la declaración de único y universal heredero. Yo, pues, me opuse con una falta de cualidad, Claro. diciendo, mira, no sabemos que en efecto esos son los únicos herederos. ¿Dónde están los herederos desconocidos? Por ¿Qué si acaso. tal? Me parece muy bueno ese tip. Sí, entonces, le buscó bueno, la le vuelta. dimos la vuelta al caso y eventualmente pudimos Perfecto. negociar, porque sí, para algunos trámites necesitas los dos procedimientos. Sí. Juan, coméntame algo. Con el Ajá. tema de la vivienda principal, Ya. ¿quedas exonerado del pago de algún tipo de... ¿Te tienes que cancelar algo? Simplemente, mira, tenía solamente un inmueble que era una vivienda principal y esa es la que voy a declarar. ¿Se debe pagar algo allí? Te puedo decir, a nivel de la palabra que dijiste, sí quedas exonerado, aunque se le conoce como desgravamen. Ok. Si solamente es la vivienda donde tú viviste, por ejemplo, da la circunstancia de que solamente declaras esto, pero no pagas impuestos. De todas maneras, igual queda la obligación de declarar, porque si no lo declaras a tiempo, te Ok, queda la multa. buenísimo. Pero impuesto es cero. Pero tienes tu obligación de declarar. Igualmente. Yo tengo una pregunta muy divertida. Doctor, Ajá. ¿cuánto tarda una declaración sucesoral ante el CENIAT normal? Que la lleves un día, todavía están pidiendo que sea el de último día del RIF, que lo presentes. En algunas oficinas sí piden todavía el último número del RIF para el día que corresponda. ¿Cómo se determina cuál oficina nos corresponde? Por la oficina que esté más cerca del lugar de apertura, es decir, el lugar del último domicilio del difunto. Por ejemplo, Buenísimo. si la persona, por ejemplo, vivía en Caracas, es decir, municipio Libertador, Ok. tendría que hacer, por ejemplo, las dos oficinas que se encuentran. Una está en Parque Central, la otra está en Plaza Venezuela. Si se encontraba viviendo, por ejemplo, en Baruta, en el Hatillo, correspondería en este caso a la oficina de Baruta que se encuentra detrás del Concresa. Si hablamos, por ejemplo, del hecho de que falleció, por ejemplo, en el municipio Chacao o en el municipio Sucre, le correspondería el señal del Centro Gama. Solamente por poner en el caso de la Gran Buenísimo, Caracas. eso es muy importante porque a veces parte del desconocimiento también es eso, es decir, ¿a dónde debo ir? De hecho, habrán personas que viven en el este de la ciudad Ajá. y relacionan el señal con Plaza Venezuela. Dirán, bueno, Claro. voy a ir para allá, que es la principal, lo dicen así, por ser el edificio más emblemático, ¿no? Que arriba tienen Sí. las letras, entonces dirá, bueno, yo voy a ir para allá a ver, y resulta que no les corresponde ir allá. Y de hecho ahorita ya hay una división porque a partir de lo que es la distribución territorial, todo lo que se refiere a el Estado Miranda, obviamente corresponde lo que es Centro Gama de los Ruices y Parque Humboldt, que es en Baruta. Esto ya es, digamos, otra entidad comparada con Distrito Capital, que estaríamos hablando del municipio Libertador, donde está Plaza Venezuela y está en Bellas Artes. Buenísimo. Nada, Juan Carlos, entonces para nosotros poder decirle a las personas, deben ubicar según el último domicilio de la persona que haya fallecido. Allí ustedes sabrán cuál es la sede que les corresponde. La ¿ok? oficina del Senado que le Perfecto. corresponde. Y Entonces- cuando la ubicas, ¿cuánto tiempo se tarda? Una vez, Ajá. la ubicas, contratas a un abogado especialista en esta materia, importantísimo. Sí. Esta materia Sí. es complicada, es compleja y tiene... Yo me iría por compleja en este caso. Tiene muchas aristas, hay muchos números. A los abogados que no les gustan los números, por favor, no, ni se acerquen ahí. Y Quiero hacer un llamado aquí. Ajá. Ustedes que nos están viendo, que nos están oyendo, si ustedes tienen un familiar que es abogado,
no le coloque esa carga encima si usted sabe que no es especialista en materia de sucesiones, porque es muy complejo. Y digo esto porque me pasó en mi familia, cuando fallece mi abuela, todo el mundo así como que, bueno, que eso se encargue María José. Ah. Pero resulta que María José no es especialista en sucesión y tenía esa carga familiar encima, así como que, bueno, tú eres abogado. La abogada. Entonces, nuevamente reiteramos el llamado a buscar un abogado especialista, sobre todo en esto que es sucesiones, que es súper complejo, como lo acaba de decir Mercedes. Hay números, hay que saber llenar la planilla, cualquier error puede ser garrafal. Entonces, por favor, vamos a ser un poquito conscientes en ese sentido, porque es importante que sea hecho por un especialista y no todo el mundo tiene la capacidad de poder hacerlo bien. Por eso yo tengo, digamos, un lema dentro del canal que justamente dice, las sucesiones son únicas, jamás serán Sí, similares claro. unas con otras. Claro. Obviamente el conocimiento va a ser para todos, pero dependiendo de cada sucesión, mira, puedes aplicar obviamente recursos diferentes. Ok. Así. Entonces, especialista, de todas maneras, al final vamos a dar los datos Los del datos, doctor para que lo contraten para este tipo de trámites. Estos trámites, pues, lamentables después del fallecimiento de una persona. Y una vez que contratan al abogado especialista, llenan las planillas, sacan los cálculos sucesorales, ¿qué viene? Me preguntaste algo que no te respondí. Y Del es tiempo. El tiempo, exactamente. Fuera de justamente de todo eso que acabas de mencionar, desde que se hace la presentación, debería tardar, por lo menos hasta ahora en promedio, sin normalita, Ok, como tú mencionas, chévere. por lo menos alrededor de unos 3-4 meses, aproximadamente, tomando en cuenta incluso si en dado caso hay que pagar alguna penalidad o también incluso algún tipo de acto de requerimiento por ocasión de hacer una declaración sustitutiva. Hasta ahora en promedio, hasta ahora me ha restado 3-4 meses. En el interior del país la historia es diferente, tarda mucho más tiempo. He escuchado incluso profesionales en el Táchira, frontera con Colombia, que dicen que se tardan hasta un año. Es decir, todo depende del ritmo de trabajo, la cantidad de funcionarios y el cúmulo de trabajo que tenga esa oficina donde se presenta esa declaración. Buenísimo, eso es importante que sepan manejar esos tiempos, que sepan que es algo que demora, que no sale de un día para otro. Y bueno, nada, tomar en cuenta esos tips, ¿no? El lugar, el tiempo que demora. Una pregunta, Juan Carlos, también que tengo, porque a veces hay muchas familias que lo dejan pasar, que olvidan que deben hacer esto, y resulta que pasan años. ¿Cuánto tiempo debe cómo es el tema de la penalidad cuando dejan transcurrir? Por ejemplo, y lo estuve leyendo hace un rato en una de las preguntas que nos hicieron por allí. Dejas 4 o 5 años sin declarar. ¿Cómo son esas multas acumulativas? Y resulta que, mira, duré 15 años y me da hasta miedo asistir al CENIA, porque imagínate cuánto va a ser. Mira, obviamente hay la situación de lo que es el cálculo del interés moratorio conforme vaya pasando el tiempo en base al valor del impuesto a pagar. Ok. Entonces, desde el momento que se venció el valor base del impuesto global y el tiempo que te tardaste, te van a calcular un valor de interés moratorio que te van a imponer al momento de recibir la planilla para pagar las penalidades junto con la multa, por ejemplo, por no haber declarado a tiempo. Entonces, esto es variable dependiendo, repito, del tiempo que se ha tardado, del monto global del impuesto a pagar. ¿Y si hay riesgo de que sea muchísimo dinero? Puede pasar, porque te cuento ahorita esta mañana estuve ahorita en el CENIA de Centro Gama, en una declaración de 3.000 bolívares. Me dieron una multa por falta de pago a tiempo de 12.000 bolívares. Wow. De 3.000 a 12.000. Exacto, 3.000 al impuesto a pagar, 12.000. ¿Y la multa? Y la multa por no haber pagado En el tiempo. aparte de la interés Ok. moratorio normal de un artículo. Entonces Entonces nada. es mejor que deja que prescriba. Ajá, ¿Qué recomiendas? Yo por eso mismo justamente Mercedes iba- siempre pensando en la vuelta, en cómo el camino. Es que yo más bien pensaba Luego le que doy María los José. contactos porque siempre hay una vuelta. Yo pensé que María Qué José raro. se iba por esos lares. No, para que, fíjate, hay gente peor que yo. Para que tú veas. Yo pensé que la pregunta iba a salir de ti. Mira dónde me salió. Sí, justamente está lo que es la prescripción, pero lo que ocurre con la prescripción es que obviamente el Código Orgánico Tributario establece un tiempo y en este caso son 6 o 10 años, según sea el caso. 6 años, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo puede ser que se cuente esa cantidad? Si tú, por ejemplo, desde el momento que falleció la persona hasta el 1 de enero del año calendario siguiente, que es cuando comienza a computarse ese tiempo de prescripción. O sea, no es por de la ejemplo, fecha de fallecimiento. No, Ok. no. Sino de ese momento, si en el tiempo, yo lo llamo un tiempo de gracia, que tú, por ejemplo, hayas sacado el RIC sucesoral, o por lo menos hayas hecho la declaración sin pagar,
Ya por lo menos a partir del 1 de enero del año siguiente, después que falleció la persona, comienzas a contar 6 años. Ok, 1 de enero de este año, perfecto. Si estamos hablando de 2023, 2024, 25, 26, 27, 28, 29. Es decir, el 1 de enero de 2029, si tú hiciste esto que te acabo de mencionar, puedes solicitar prescripción, es decir, presentarlo con una carta motivada solicitando prescripción. Es decir, el hecho de pedir la prescripción no es que te exime de no presentar la declaración, de que debes hacer la declaración y presentarla, la tienes que hacer sí o sí. Es decir, Juan Carlos, sí o sí hay que hacerla. Hay que hacerla, sea Siempre. que vayas a pedir prescripción o sea que vayas a pagar. Es decir, la Ok. obligación de declarar siempre va a Buenísimo. subsistir. Entonces sepan también que para que ustedes puedan disponer de esos bienes, es importante que hagan la declaración porque si no, no van a poder disponer de esos bienes, ¿ok? Entonces es sumamente importante y no lo dejen pasar, no dejen que transcurra el tiempo, no dejen que se acumulen las multas. Es decir, aunque suene de verdad un poco indolente en ese momento, aborden ese tema, convérsenlo en familia y no dejen que ese tiempo transcurra. Mira, tenemos una pregunta. A ver. Ya que estamos hablando de declaraciones sucesorales Ajá. y pues toda la parte de herencia, creo que nos vamos a adentrar en el tema, ¿no? A ver. Mi papá me tuvo fuera del matrimonio y mis hermanos cobraron la herencia y no me dieron nada. ¿Puedo reclamar algo? Claro que sí, puedes reclamar, porque en este caso no importa si es un hijo siendo un cacho o siendo, valga la expresión, siendo un cacho, siendo Yo tenía una también- palabra peor, pero me la voy a reservar, se No, las no, digo cacho luego. está chévere. No, está bien. mejor, por lo menos para esta hora está bien. O sea, has adoptado, lo importante es que estés presentado con tu partida de nacimiento y tienes los mismos derechos. Es decir, el hecho de que, ay, sí, lo tuvo fuera de matrimonio, no vas a cobrar nada. No, tienes los mismos derechos. Pero sabes que parece una novela, ¿no? Que llega el hijo ese y Ah. llega, él también era mi padre. Ajá. Me Y ha todo el mundo se pasado, queda loco. Me ha pasado. Yo tenía lista una declaración sucesoral hace muchos años. Después que conocí al doctor, yo todo lo hago así y le digo, mira, ¿sabes qué? Estas son las declaraciones que vas a hacer. Y se te quedó alguien por Todo. fuera. No. Llegó. Antes de que conociera al doctor, yo Antes de- hacía antes. las declaraciones sucesorales porque hice todos los cursos con el doctor. Ok. Y lo hacía a máquina de escribir, o sea, cosa tan horrible, qué horrible, se me cayó la cédula, pero hasta, qué horrible, ¿verdad? Pero bueno, no Fíjense, importa, no yo- importa, No, y los digna, los certificados de los regia, cursos, Yo te ya cuento, estoy- yo tuve la oportunidad de De- visitar la oficina de Mercedes cuando estaba con el papá. Todos los certificados de los cursos los tenía puestos y tal Sí, cual, como- enmarcado y sí, todo en la señor, oficina. Pero o sea, la verdad, qué bueno que estás quitando lo de la cédula que se me cayó. Fino. Vamos a seguir, Que, a que- seguir. que iba a mencionar que yo estoy Pero- cumpliendo años y lo digo como orgullo, tengo 32. Yo esas cosas no las hice. No, O sea, y el regalo yo- que te hicieron yo hoy he visto la- definitivamente. he visto las máquinas de escribir por fotos. No, sí, yo, está bien, yo tengo así dos. voy para acá. Yo tengo dos. Yo tengo varios. Yo tengo en dos la también. oficina. Pero bueno, quitando eso, vamos a dejarlo de la máquina de escribir a un lado. Ya tenía lista la declaración. Ya estaba, al día siguiente me tocaba consignar todo por el último dígito del RIF y me llega la señora llorando, histérica a la oficina. Es que si no estuviese fallecido, pues yo misma lo mato. Yo, ¿pero qué pasó? Bueno, apareció un hijo no reconocido fuera del matrimonio y eventualmente ella quiere, la mamá del niño Ajá. quiere pues Claro, su ejercer derecho. derecho. Pero claro, yo dije, la mamá del niño no, tiene que ser el niño sí tiene los derechos, ya está reconocido y, ¿Y todo. cómo complica la Tuve presencia que de un volver a agarrar niño? la máquina de escribir y volví a hacer todo otra vez. Ojalá fuera eso, sino que el hecho de la ¿Cómo presencia de un borraban en la niño máquina de escribir? No se borra. con Tipex, que con una Wow. No, pero fíjate, Como una borrona. horrible. Pero la presencia de un niño incluso de todas maneras complejiza más la cosa, porque Claro. si quieres venderlo, tienes que pedir una autorización judicial al tribunal No, de no, niños. no, A su representante, Terrible. claro, por supuesto. Pero bueno, acá hay otra pregunta. Mi abuelito quiere hacer un testamento, pero no sabemos cómo se haría eso. Esto, antes de responder a esta pregunta, voy a preguntar si recomiendas que se lleve a cabo la redacción de un testamento y por qué. Mira. Razona tu respuesta. Ok, está bien. Mira, yo- Saludo al poliedro. Sí. Saludos, Priero. No, resulta por lo menos que yo soy de la idea de siempre, de la recomendación es hacer un testamento con el fin, digamos, de poder quitarle un poco de dolor de cabeza a aquellos herederos beneficiarios que lógicamente van a participar dentro de esa herencia. Ese por lo menos, digamos, sería una primera opción dentro de esta área que yo obviamente manejo, tomando en cuenta, repito, de que en vez de
heredarle unos males con respecto a de qué forma voy a repartir, de qué forma voy a adjudicar, ya lo estás indicando en el propio documento testamentario. Okay. Eso por lo menos es una opción. Hay otra opción también muy simpática y es el hecho de poder hacer una compra-venta con reserva de usufructo, en el cual, por ejemplo, le vendo yo a mi hija Mercedes. Y esta casa que está, por ejemplo, en la Florida, le vendo a mi hija María José, pero reservándome la reserva de usufructo por tiempo vitalicio. Ya cuando me vaya, ya queda completamente la propiedad a nombre de mis hijos. Eso por lo menos es un ejemplo, y yo lo pongo como bandera el caso de Hugh Hefner con la casa Playboy, la cual justamente hizo una venta con reserva de usufructo a su vecino, que era un magnate griego. Cuando él falleció, el magnate se quedó con la casa Playboy. Y le hacía falta dinero, ¿vale? Pobrecito. Definitivamente. Pues, como no era magnate. Sí. Entonces, se evita, por ejemplo, en el caso de nosotros acá, nos evitamos la situación de la declaración de impuestos sobre sucesiones. O sea, que recomiendas o llevar a cabo la redacción de un testamento o en su defecto un traspaso de la propiedad con Una venta. con el usufructo. Con usufructo vitalicio. Ok. En el caso del testamento, si estamos hablando de hijos, lógicamente tenemos unos valores de impuestos que son unos más bajos si son parientes más cercanos. Pero si estamos hablando de, ay caramba, tú eres mi gran amigo, yo quiero dejarte a ti, por haberme cuidado todos estos años, te quiero dejar la fortuna. Resulta que aquellos que son parientes lejanos o extraños, resulta que le va a tocar un valor de impuesto mayor. Entonces prefiero 1000 veces, en este caso, recomendar, hazle una venta con un usufructo vitalicio. Obviamente haces el pago al momento de realizar lo que es la compraventa a nivel de registro, pero cuando ya él se vaya, el que queda con esa casa no tiene el chichón de estar pagando el impuesto que le toca más alto, porque a los extraños le corresponde el 55% del valor de los bienes o del patrimonio que le toca. Wow, bueno, pero fíjese, hay mucha gente que me ha dicho, pero ¿para qué le digo a mis padres que hagan un testamento si igual somos 3, 4 hermanos y nos queda por la legítima? O sea, ¿qué recomiendas a estas personas que tienen ese tipo de Lamentablemente, pensamiento? uno de los temas que yo siempre combato esto es la legítima, que siempre le invocan, sea que haya un testamento o no. La legítima solamente existe cuando hay testamento. Entonces, si establece un testamento, ahí es donde vamos a ver si es que hay una afectación de la legítima porque el testador así lo dispuso. Si no hay un testamento, aquí no hay legítima Para que meter en reclamar. contexto un poquito a las personas que nos están oyendo, que probablemente no son abogados y que se les haga un poquito difícil entender esto de la legítima, sería importante aclararlo. La legítima vendría siendo una cuota de reserva que la ley establece para esos herederos que le corresponde. Si no hubiese un testamento, que la ley los llama. Por ejemplo, hijos, O sea, padres. por ejemplo, en el caso de que mi vecino es multimillonario y yo Ajá. soy su vecina, no soy su pariente cercano para nada, y él decide dejarme absolutamente todo a través de vía de testamento, pero Teniendo hijos. resulta que salen los hijos y dicen, epa, tú no le puedes dejar todo a María José, nosotros existimos. Exactamente, ahí es donde puede obviamente invocar la legítima si es que hay un testamento. No Si dejarlos ha hecho- desamparados por la vecina. Exactamente. No. Mira, que hay una pregunta que nos están haciendo por Instagram Live y dicen, bueno, no es una pregunta, dice, ¿es más caro el registro de la venta que pagar el impuesto sucesoral No le actualmente? quito su razón, no le quito su razón. Por la situación de la ley actual que tenemos con el petro, ni hablamos. Por supuesto, sí. Pero también es una opción, ¿no? Que está válida, está ahí sobre la mesa. Porque también hay muchos padres que dicen, mira, yo ni loco le dejo el inmueble a mi hijo o a mi hija porque probablemente se enamore y me bota. Ya han pasado esos casos que sacan a los padres de la casa. También Sí, ocurre. bastante. Por eso lamentablemente es una situación en la cual hay que estudiarla bastante y tener la debida asesoría de un profesional. No, y hacerlo del usufructo, me parece maravilloso, mira. Bueno, yo en realidad no me preocupo de estos temas porque yo soy hija única. Igual yo. Creo. Y aún así, a pesar de ser hijo único, le he dicho a mi madre, cuando usted quiera realizar la venta de los bienes, no tengo ningún inconveniente porque eso es suyo. Hasta tanto usted no sea, eso es suyo y puedes poner como Yo esa quiera. opción no la voy a dejar sobre la mesa. Sí, yo sí se la digo. Yo Mira, sí soy tan buena gente. Acá hay otra pregunta. ¿Puedo dejarle la herencia a quien yo quiera o solo debe ser a mis hijos? Puede dejarle a quien quiera, pero dentro de esa porción que está libre de disposición. La legítima que estaba preguntando es una porción del patrimonio que la ley le reserva y es la mitad de ese patrimonio. La otra mitad es de libre disposición como quiera y ahí donde puede entrar en este caso la vecina María José, el amigo. Ya o quien sabes, desee. vecino.
tómame en cuenta. O La mitad. Si tenemos, por ejemplo, alguien tiene 2 apartamentos de un valor muy parecido, Ajá. yo puedo hacer el testamento de uno apartamento, dárselo al vecino, Ajá. y el otro, pues sí, se lo tengo que dejar a mis hijos o a Exactamente. mis herederos legítimos. Sí, tal cual, Ok. justamente. Entonces, bueno. Mira, me hay gusta varias bastante opciones. que estos puntos están aclarados. Yo creo que, wow, si yo soy un oyente que está ahorita en la radio manejando, oyendo esto, fantástico, ¿no? Claro. Fantástico, de verdad. Gracias por todos los tips, Juan Carlos. Ajá. Mira, acá hay una, volvemos un poquito al tema que estábamos hablando hace unos Ajá. minuticos, y dice, las multas por no hacer la declaración son muy caras, tengo miedo. Todo depende, como te dije, del valor del valor del impuesto global a pagar y el tiempo que se haya tardado en pagar. Eso por lo menos todo depende. Si hablamos de una vivienda principal, ahí sí no hay, digamos, temor porque es cero. Claro, queda la multa por no haber declarado a tiempo. La Más extemporaneidad, nada, ok. más nada. Pero todo depende de lo que te tardaste y el valor del La palabra favorita de los abogados. Depende. 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 Yo obviamente salvo mi responsabilidad por eso. La declaración de únicos herederos universales es a juro, o sea, asumo que dice que se debe hacer de Es algo a manera juro, obligatoria. es obligatorio. Exacto. No necesariamente. No necesariamente porque es posible que tal vez según las circunstancias de cada familia, de cada herencia, es posible que se requiera para ciertos trámites, como había mencionado, cobro de prestaciones sociales, cobro de seguro, cobro incluso de lo que es pensión de sobreviviente o de ciertos trámites que obviamente lo soliciten. Beneficios que luego vas a solicitar con eso. Entonces, si Es- ves que no vale la pena o que Exacto. no deseas hacerlo, no Exactamente. tienes por qué hacer la declaración. Es por eso digo, es potestativo de Sí. ellos siempre y cuando se lo exijan a algún ente a donde tengan que acudir. Ok. ¿Sabes a dónde se lo han exigido muchos a varios clientes? Cuando tienen bienes afuera. Ah, sí. Sí, porque hacen la declaración acá, la traducen o si es dependiendo del idioma donde lo vayan a llevar, y lo apostillan y se lo llevan. Tengo el caso Para justamente- cuentas bancarias, Tengo el bienes caso- afuera. Buenísimo. Sí. Tengo el caso ahorita justamente que están solicitando esto de una persona que falleció en el 94. Wow. Pero es por la situación que hay un apartamento en Madrid, de un cliente en Madrid, y el cual requiere hacer esto para que se les, digamos, se le nombre los herederos como a los hijos. Pero dejando a la viuda por fuera en el sentido de que ella renuncia, pero para efecto de tecnicismo de que el apartamento, el piso de Perfecto. Madrid, solamente quede para los hijos. Buenísimo. ¿Tenemos alguna otra pregunta por allí, Mercedes? Sí, mi tía me quiere dejar su apartamento cuando fallezca, pero ella tiene hijos. ¿Cómo podríamos hacer allí? La compraventa con reserva de usufructo que te dije. Ok, ve, Es más- ahí es- está el es más tip, viable. señores. Óyelo, sobrina, óyelo. Exacto, Ahí por está la favor. solución. Ahí lo tienes. Ahora, ¿qué pueden No me hacer? pasa, mis tías no me regalan cosas. Y hoy en tu cumpleaños tampoco. Coño, tía. Por favor, Mire, ¿y consideren. qué pueden hacer estos herederos legítimos En con, caso. en caso de una venta así? ¿Pudieran hacer algo o no pudieran hacer nada? Mira, pudieran hacer el caso de demandarlo en este caso, por la venta que se realizó, si hay algún tipo de simulación. Obviamente tienen que haber varios elementos, precio írrito, que en verdad el instrumento de pago sea justamente y así y así. Es decir, tiene que haber varios elementos para poder llevar a cabo esa. Y ojo, no vas a poder demandar a la persona que lo vendió, sino cuando ocurra posterior del fallecimiento. Miren, nos volvimos a quedar cortos de tiempo. No Dios. puede No, ser, es vale. increíble. Es que uno aquí se va hablando Sí, de estos sí, sí, temas sí, porque y uno de verdad que no que le son gusta. Y eso, súper que no, y eso interesantes. que uno no profundiza mucho. No, para nada. Pero bueno, nos quedamos cortos de tiempo para explicar lo que era un poquito más profundo, la parte del testamento Sí. Sí. y de las transferencias y los traspasos entre vivos. Pero bueno, queda invitado para otro programa y continuar con Y este voy a tema. traerte la torta de tardíamente por Buenísimo. para el cumpleaños. Recuerda que puedes ver en diferido también este video a través del canal de YouTube. Si quieres refrescar alguno de estos conocimientos que pudiste haber oído y que dices, mira, tengo un caso similar, parecido a esto, vamos a oírlo nuevamente. Entonces, bueno, fue un placer haber estado aquí nuevamente en el podcast de la justicia a través de Street Radio. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Será hasta la próxima, Mercedes. Sí, así tal cual. Doctor, ¿tus redes sociales? En TikTok y en Instagram como @jcerronpiso Sociedad y en YouTube Sociedad. Buenísimo. Entonces, bueno, igual vamos a dejarlo allí en la descripción del video para que lo puedan seguir, lo puedan contactar. Entonces, bueno, hasta el próximo martes. Sí, chao.